Buenas. Bienvenidos otro miércoles más. Esto es Ciencia al Paso. Estamos acá por la 100.9 Radio Nuevo Día y transmitiendo en vivo desde el canal Ciencia al Paso en YouTube. Hola Brian, ¿cómo estás? Olis. Bueno, ¿no han visto lo que...? Bueno, yo subí en mis redes sociales, subí cómo está decorada la radio y Brian tiene ahí la culpa de la decoración, así que muy buen decorador. Podría ser tu segundo trabajo, Brian. Decorador de Halloween. Estamos... Sí, de cumpleaños de niño, casamiento. Sería un honor, por supuesto. Bueno, los que se van a conectar, porque todavía no se han conectado al canal de YouTube, estoy vestida como lo amerita el día de hoy, porque, como habrán visto en las redes sociales, hoy voy a estar hablando sobre un especial de Halloween. Es decir, ¿qué tiene que ver Halloween con la ciencia? Bueno, quédate, acompáñame que te voy a contar qué tiene que ver la ciencia acá, porque la ciencia está en todo. Ya lo venimos diciendo desde tiempos inmemorables, la ciencia está en todo y en el día de hoy te voy a contar qué tiene que ver la ciencia con Halloween. Pero antes de eso voy a arrancar con unos datos curiosos, obviamente, para arrancar. A ver. Bueno, voy a empezar con este. Este tiene que ver, justo acá tengo acá mi humilde calabacita. Mi humilde calabacita que no tiene caramelos. Es solo decoración. Sí. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, vamos a arrancar con el primer dato que habla sobre las calabazas iluminadas. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver las calabazas en Halloween? ¿No? Uno ve por todos lados las calabazas. Bueno, estas calabazas iluminadas vienen de una leyenda irlandesa sobre Jack. Se llama el señor. Y tiene que ver con una historia que se cuenta que este hombre, Jack, quiere como... El diablo lo va a buscar, supuestamente, y le hace como ahí un tramullo. Medio que, bueno, mira, me voy con vos, pero mejor convertite en moneda. Así yo con esa moneda pago acá, porque supongamos que era un bar, creo, si no me equivoco, la historia. Y así yo pago, vos te destransformás y me podés llevar tranquilamente. Entonces, como con ese engaño hace que el diablo se transforme en una moneda y él muy astutamente agarra la moneda, se la mete en el jean junto con un crucifijo, qué casualidad que tenía un crucifijo, algo que se lleva todos los días. Cuando uno sale a la calle se la lleva. Y lo tiene ahí como atrapado. Entonces, en castigo, el diablo, como venganza igual, lo manda a la oscuridad total. ¿Y qué le da? Bueno, le da, según esta leyenda irlandesa, un nabo. Y dentro de ese nabo, bueno, pone como una pequeña luz con lo que va a ir alumbrándose en esa oscuridad a la que lo manda. Pero después, bueno, ¿cómo terminó en la calabaza? Bueno, hubo ahí como se trasladan los irlandeses a Estados Unidos y como que era más fácil tallar, no había nabos, entonces era más fácil tallar una calabaza. Entonces de ahí viene el tema de las calabazas en Halloween. Papá. Sí. Bueno, otro dato tiene que ver con lo que estoy caracterizada hoy. Sí, en la Edad Media se pensaba que las brujas podían volar gracias a ungüentos mágicos. En realidad tenían alcaloides de beleño o mandrágora, que son plantas que justamente tienen efectos alucinógenos. Entonces la gente pensaba que volaba, pero estaba todo en su mente. Sí, en su mente. Bueno, y acá vienen dos datos que voy a estar charlando un poco que tienen que ver con los vampiros y Frankenstein. Que debo decir que soy muy fan de Frankenstein. Bueno, el mito de los vampiros, ya les comento como dato curioso, tiene una base médica. ¿Sí? Porque existieron personas con porfiria, una enfermedad que provoca sensibilidad extrema al sol, encías retraídas y que inspiraron parte de lo que se conoce como
los vampiros, el mito de los vampiros o Drácula. Ya vamos a estar contando bien cómo es que aparece, ¿no? Este personaje que, bueno, uno piensa en Halloween y piensa en los vampiros, piensa en Frankenstein. Ahora, Frankenstein, el monstruo más famoso del cine, nació de una conversación científica sobre la electricidad y la reanimación. O sea, en el contexto en el que aparece esta historia, se estaban dando los experimentos de Luigi Galvani en el siglo XVIII, que justamente los experimentos mostraban cómo los músculos de una rana muerta podían moverse por descargas eléctricas. Imagínense lo que fue para esa época ver eso, fue muy impactante. Así que bueno, ahí tienen para que vayan pensando que en Halloween la ciencia también tiene acá un poco... me interesa. Estoy como bastante entusiasmada con este programa porque... Tremendo. Me gusta Halloween, pero me gusta todo el detrás, ¿no? Como estos monstruos, estas creaciones, ¿no? Vienen de algo real. Así que voy a contarte ahora cuál fue el origen de Halloween, porque mucho es Halloween acá para que vos el viernes vayas preparado ahí en esa reunión que seguro vas a tener o el fin de semana, ahí vos tires toda la data de cómo, a ver, Halloween, quién sabe cuál fue el origen. Bueno, acá te voy a contar cuál es el origen de Halloween. Bien, se cree que proviene de un antiguo festival celta que se llama, acá voy a pronunciar, Samhain. Acá tengo escrito otra cosa, pero según dice pronunciado, entre paréntesis, Samhain. Y este festival celta se celebró hace más de 2000 años en las regiones que hoy se conocen como Irlanda, Escocia y el norte de Francia. Ahora, para los celtas, ¿no? El 1 de noviembre marcaba lo que sería el comienzo del invierno y el fin de la temporada de cosechas. Entonces, el día anterior, estamos hablando del 31 de octubre, se consideraba un momento entre, ahí el espacio entre los muertos y los vivos, esa línea que separa, ¿no? Como que se hacía un poquito más pequeña y los muertos, por así decirlo, venían a visitar a los vivos. Acá lo relacionaba más con los familiares, ¿no? Como que si vos tenías algún familiar ya fallecido, en esa época, en ese momento, venía como a visitarte y por ende se dejaban ofrendas de comida y bebida fuera de las casas. Ahora, no todo era bueno, sino que también venían por ahí espíritus malignos. Entonces lo que hacían eran encender hogueras. Se supone que esas hogueras alejaban a esos espíritus malignos. ¿Cuáles son las evidencias históricas sobre esto, no? Bueno, este festival está documentado en textos medievales irlandeses y está en el libro de las invasiones de Irlanda, que fue redactado en los siglos XI y XII. Y también lo mencionan las crónicas monásticas y relatos mitológicos celtas, donde se describe cómo durante el Samhain se abrían las puertas del otro mundo. Así que ahí tenés el origen. Ahora, vos me dirás, bueno, sí, esto empezó en los celtas, pero ¿cómo terminó a día de hoy? Bueno, pará, ahora te voy a contar, ansioso. ¿Cómo pasó de que hoy en día estamos acá vestidos de festejando, ¿no? Bueno, hubo la cristianización de este festival celta que se conoce como el Día de Todos los Santos. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos y la noche anterior pasó a llamarse All Hallows Eve, que con el tiempo terminó en Halloween. Y esta fue una estrategia de la Iglesia para sincretizar tradiciones paganas con celebraciones cristianas. Muchos de esos rituales que se hacían, las hogueras, las máscaras, las ofrendas, se mantuvieron, pero se las reinterpretó dentro de este marco religioso cristiano. ¿Cuáles son las evidencias históricas que se tienen de esta cristianización? Bueno, están los documentos del siglo IX,
que mencionan el término All Hallows Eve, y en el siglo XI se popularizó el Día de los Fieles Difuntos el 2 de noviembre, que reforzaba la conexión entre los vivos y los muertos. Ahora, bien, ya vino la iglesia, se adueñó un poco de esto. ¿Cómo terminamos acá? No explica. Bueno, ¿qué pasó? Como les había mencionado, esto se originó en Irlanda, Escocia. ¿Qué pasó? La inmigración. Muchos de los irlandeses y escoceses llevaron la tradición a Estados Unidos y Canadá en el siglo XIX. Allí, Halloween, o sea, la fiesta que ellos tenían, se mezcló con costumbres de otras comunidades, convirtiéndose en una fiesta secular centrada en el disfraz, las linternas y el juego. ¿Qué evidencia se tiene al respecto de esto? Bueno, en diarios estadounidenses de la década de 1870 ya aparecen menciones al Halloween como actividad infantil. La primera calabaza tallada se documenta en Irlanda hacia el siglo XIX, donde originalmente se usaban los nabos, que les comenté en el dato curioso. Y el trick or treat, que es dulce o truco, surge en Norteamérica alrededor de los años 1920 y 1930, o sea, hace poquito, inspirado en antiguas costumbres europeas donde los niños pedían comida a cambio de oraciones para los difuntos. O sea, fíjense cómo fue como mutando. Se tomó un poquito de esto, de las culturas, y bueno, hoy en día ya es algo mundial, porque no quedó solo en Estados Unidos y Canadá, sino que se trasladó a todas las partes del mundo. Bien, acá hay algunas explicaciones de por qué nos gusta tanto Halloween. A la gran mayoría, no digo todos, pero a la gran mayoría. Bien, hay una cuestión de mezclada medio con la antropología y la psicología que intenta explicar de que es como una catarsis social. Es un momento catártico para la sociedad. ¿Por qué? Porque es una forma de representar y controlar el miedo a la muerte. Entonces esta es una forma de que, bueno, con este festejo un poco me acerco a esa idea de que me voy a morir en algún momento. Entonces es como una catarsis. Después también es también una noche en donde de algún modo eso oscuro, eso tenebroso está permitido. Entonces como acá decís, bueno, voy a esperar el único día del año que tengo donde me puedo poner una máscara y andar por ahí. Bueno, sí, este es el momento. Y también en términos sociológicos, refleja también cómo las sociedades van transformando. Esto que pasó de rituales religiosos en celebraciones culturales y que se van adaptando también, ¿no?, al mercado. También se lo adapta a los niños, al entretenimiento. Fíjense, hoy estamos acá hablando en un programa de ciencia de Halloween. Bueno, hasta ahí tiene la información ya para comentar cuál fue el origen de Halloween. Ahora, y justamente voy a hacer honor a esta caracterización, porque hoy estoy de bruja, voy a justamente hablar de una parte oscura de la historia de la humanidad. Tiene tantas partes oscuras la historia de la humanidad, esta es otra. Y voy a estar hablando de las brujas. No vamos a hablar acá ni de hechizos, ni de nada. Acá sí lo que queremos construir un poco es por qué, cómo y con qué consecuencias se persiguieron a las mujeres y a veces también a hombres que poseían saberes prácticos sobre hierbas, partos, curaciones, y cómo esos procesos tienen eco hasta hoy. E incluso les voy a mencionar, acá en Argentina también existieron casos de persecución a lo que se consideraba bruja, brujo. Les voy a traer ese dato por si no lo conocían, para que ustedes vayan. Yo te preparo toda la información para que vos el viernes tires toda esta información. Bien, vamos a hablar entonces de la casa de brujas. Y para entender lo de la casa de las brujas, yo te tengo que explicar qué fue. Y acá te lo explico. Entre aproximadamente 1400 y 1750 se desarrolló en Europa y sus colonias,
quédense con ese dato, lo que históricamente llaman la Gran Casa de Brujas. O sea, fíjense que es del 1400 al 1750, 350 años. 350 años cazando personas. ¿Qué tiene que ver esto con la Casa de Brujas? Bueno, fue una serie de persecuciones legales e ilegales también contra personas acusadas de pactar con el demonio, de causar daño con magia o practicar hechicería. Los juicios se multiplicaron por muchos siglos, pero bueno, ahí les voy a contar bien cuál fue el origen, si se quiere, de esa persecución, ¿no? Se estima que entre 40.000 y 60.000 personas fueron ejecutadas por brujerías en Europa. Ejecutadas. 40.000 y 60.000 personas. O sea, es un número un número muy grande, y encima acá no tenemos los datos de las acusaciones que había, porque eran datos mucho más mayores. Esto es solo de las personas que, bueno, fueron ejecutadas por brujería. Ahora, ¿por qué ocurrió esta casa de brujas? Bueno, no hay una explicación única porque es algo muy complejo. Sin embargo, hay acá un par de cuestiones que tienen que ver con... había una competencia entre las autoridades locales, centrales, crisis en cuanto a la falta de comida, por ejemplo. Entonces se buscaban un culpable. ¿Y quiénes estaban ahí? Bueno, las brujas. Eran como los chivos expiatorios fáciles. Bueno, no tenemos comida, las brujas tienen la culpa. Bueno, todo lo que ustedes se imaginen, las brujas tenían la culpa. Entonces, por un lado, la religión y el poder. Por el otro lado, también un control social, porque había denuncias. O sea, cualquier persona podía venir y decirte, vos sos una bruja. O sea, vecinos, o sea, una locura eso. Y siempre, o casi siempre, se acusaban a mujeres pobres, mujeres ancianas, o que tenían algún rol en esa sociedad, como por ejemplo parteras, curanderas. A esas personas que tenían como un leve conocimiento que ayudaba a la sociedad, bueno, se las terminó catalogando como brujas. Y hay un libro que se llama Brujas, Pestes y Cambio Climático, que menciona que hay muchas investigaciones relacionadas con los picos de acusaciones. Por ejemplo, eran mayores las acusaciones en la época en la que había frío. ¿Y qué hace el frío? Bueno, imposibilita las cosechas. Entonces había hambruna en esa época, y justamente como había hambruna, chao, las brujas tienen la culpa. Entonces como que se distraía siempre de cualquier problema, que no lo causaban esas personas en particular, pero bueno, como no se encontraba un responsable, todos se los atribuían a las brujas. Y bueno, ¿quiénes eran las víctimas? Hombres también fueron acusados, eso es cierto, pero la proporción fue muy desigual. Es decir, alrededor del 80% de las condenadas eran mujeres. Y generalmente eran mujeres mayores de 40 años y con estos roles que les menciono que eran importantes para el lugar en el que vivían. Curanderas, parteras, y también aquellas mujeres que no tenían como su familia, ¿no? Aquellas mujeres que estaban como solas también eran acusadas. Entonces, imagínense 350 años de cacería de brujas. Ahora, ¿qué hacían? ¿No? Porque venía la vecina, te acusaba vos de ser bruja, bueno, ¿qué pasaba? Aquí entra la Inquisición y también los tribunales seculares. Tenían diferentes formas de llevar a cabo como el juicio. Por lo general lo que buscaban era que vos tratar de sonsacarte la verdad, como de que confieses que eras bruja. Básicamente te obligaban a decir, che, sí, soy bruja, pero vos no lo sos. Pero de algún modo te terminaban obligando a que vos digas, que confieses que sí que eras bruja, ¿no? Entonces se la sometía a torturas buscando esa confesión. Terrible, a algunas personas se las ahogaba, a otras se las quemaba, o sea, era terrible eso. Y ahora
Me preguntarás, y si no te lo preguntas, acá te hago yo la pregunta. Apa. ¿Existieron cacerías en América y en el territorio acá de Argentina? Bueno, la respuesta es sí. Claro que también en Argentina existió. Sí, 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 sí. ¿Y en dónde existió más? Bueno, en el siglo XVIII en Córdoba. Guarda en Córdoba, ahí están las brujas en Córdoba. En Córdoba y en el norte del país, acá me incluyo, estoy yo dentro de la estadística, porque acá es Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero. Así que ustedes saben que soy de Santiago del Estero, pero bueno, no lo decía hace mucho, Brian. Ahora entiendo todo. Bueno, en el siglo XVIII en Córdoba y en el norte del país, la Inquisición procesó a mujeres acusadas de hechicería, muchas de ellas curanderas o parteras que usaban conocimiento de medicina tradicional o indígena. La violencia en este lado del mundo no fue tan brusca como les comentaba antes, esto de que las torturaban, las ahogaban, las quemaban. Acá no hubo tanto eso, pero obviamente las acusaban de brujerías y tenías una consecuencia. Quizás no te hacían desaparecer, pero sí tenías una pena, una multa, hasta te desterraban del lugar a donde vivías. Ahora, en el área del Río de la Plata y en el noreste argentino, muchas de estas causas aparecen en los archivos coloniales y en investigaciones modernas. O sea, acá no te estoy trayendo datos, ¿no? Esto está verificado. Y bueno, hay menciones a acusaciones en provincias como Tucumán o Santiago del Estero. La documentación es parcial en algunos archivos locales y crónicas, y hay trabajos recientes que han recuperado historias de mujeres juzgadas por brujería en el litoral y en el norte. Sin embargo, la cantidad de ejecuciones en Argentina fue mucho menor que lo que ocurría en Europa. Acá la Inquisición se centró más en controlar esas prácticas religiosas sin la pena capital. ¿Sí? Eso era más un control que la muerte, ¿no? Bien. Como digo, las fuentes son fragmentarias. La información que se tiene hay información, pero bueno, se conserva de manera desigual y la historiografía local sigue reconstruyendo casos dispersos. Hay libros y artículos específicos como por ejemplo Brujas Andinas, es un libro escrito por Alicia Poderti, que en ese libro analiza la presencia y muestra la complejidad del fenómeno en la tierra americana. Por si les interesa leer un poco más de lo que ocurre acá en Argentina, tienen el libro Brujas Andinas, escrito por Alicia Poderti, que ahí va contando un poco más de la información. Pero bueno, les traigo amor, les traigo más. Ahora sí, como pasó acá en Argentina, te voy a traer casos. Te traigo acá 2 casos, a ver si ustedes lo conocen. El primero es el caso de la Negra Inés. A ver si lo conocen. Esto ocurrió en Tucumán en el año 1703, en Tucumán. Bueno, lo que era Tucumán, ¿no? Acordémonos que esto es antes de que las provincias estén como están hoy. Ocurrió algo muy dramático y raro. Una esclava negra llamada Inés fue acusada por su patrón de haber embrujado a su esposa y de causar la muerte de 2 hermanas de él. Sí. Un médico testificó que Inés había provocado vómitos de huesitos, palos de yerba, botones de azar en su patrón. Trambólico. Sí, terrible. Bueno, la mujer obviamente decía que no, que nada que ver, que no fue así. Fue torturada, obligada a confesar que había hecho un pacto con el diablo. Y finalmente fue quemada en la hoguera el 1 de diciembre de 1703. O sea,
Vaya dato perturbador. ¡Sal, Lucifer, acá! Y este dato es quizás el primero documentado de pena de muerte por hechicería acá en Argentina. O sea, te estoy contando lo que sería el primer caso de quema de brujas acá en nuestro país. No. ¡Ay, qué horrible! No, sí. Bien, también te voy a traer este caso. Este me roza un poco porque ahora van a ver por qué. Este se llama el caso Las Salamancas del noreste argentino. ¿Dónde ocurre esto? Bueno, en la región del noreste argentino de lo que hoy sería la provincia de Tucumán, Santiago del Estero y Salta. O sea, me encanta una santiagueña imitando a un santiagueño. También en la época colonial. Acá les voy a contar qué ocurrió. Bueno, ¿quiénes fueron acusadas acá de brujería? Bueno, en este caso fueron las mujeres indígenas del lugar o mestizas que hablaban lenguas como el quichua o cacán, conocidas localmente como salamanqueras o practicantes de ritos populares que fueron interpretados como brujería. Acá voy a decir quichua porque en el video del Cacuy, quiero decir en TikTok, yo sigo con eso, pues me ha perturbado realmente. Que es quechua, si es quichua. Bueno, no sé, chicos, yo no. Yo digo quichua, así lo escuché toda mi vida, así que... Corta la olla. Discúlpenme si es o no es, no hagan debate de eso. ¿Te quedó claro? No importa. Pero bueno, fíjate vos que en este caso las acusaban a las propias personas que vivían del lugar. O sea, porque hablaban, en este caso quichua, no, bueno, eso era... No. O sea, estás haciendo brujería. ¿Qué hacían estas personas? O sea, eran actos que hacía la comunidad del lugar. Bueno, realizaban rituales en salamancas, que son lugares ocultos en el monte. Y en esos rituales, obviamente, cantaban, había guitarras, arpas, bailaban, bebían alcohol. Entonces las autoridades coloniales consideraban eso como culto al demonio. Entonces, claro, los castigaban. También, ¿qué otras acusaciones? Bueno, tenían que ver con el uso de polvos, mezclas, que hacían trabajos con hierbas y con animales para causar daño. Esos serían como los hechizos. Y bebían sangre de víboras o rituales nocturnos también. O sea, no, terrible, claro. Imagínense las autoridades coloniales viendo eso. Terrible. Y las lenguas indígenas fueron juzgadas como pruebas de brujería. O sea, es una locura el desconocimiento de la cultura del lugar. Volvemos a los pueblos originarios, ¿no? Que tan mal la han pasado también ahora, acusados de brujería. En el contexto colonial, la persecución de prácticas populares, de medicina o rituales indígenas fue transformada en acusaciones de brujería para ejercer control social, religioso y cultural. Acá vemos este segundo caso, ¿no? Que complementa el de la negra Inés que ocurrió en Tucumán. Permite mostrar que aunque en Argentina los procesos por brujería fueron menos numerosos que en Europa, sí hubo denuncias, persecuciones y juicios que revelaron las dinámicas de poder colonial. O sea, hubo marginación, ¿no? Como no se conocía el lenguaje local o las prácticas que se hacían, directamente los acusaban que estaban haciendo hechicería, brujería y... terrible. O sea, no. Increíble. Tremendo. Que te acusen por algo que es tu propia cultura. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué hablar de esto? Esto es un programa de ciencia, ¿no? ¿Por qué hablar de Halloween? ¿Por qué hacer un especial de Halloween? Bueno, justamente porque las acusaciones por brujería nos enseñan cómo el miedo, la ignorancia y la construcción social de lo anormal terminan dañando vidas reales. Recordarlas es también recordar la necesidad de que el conocimiento, la ciencia, la medicina, la historia, sean herramientas para proteger, no para condenar.
Y además muchas prácticas medicinales tradicionales que fueron perseguidas tienen conocimientos botánicos válidos que hoy la ciencia estudia y aprovecha. Entonces, recordar estas historias no es revivir el miedo, sino que es comprometerse con la verdad histórica y con la protección del saber y la vida. Así que les dejo ahí esa información. ¿Vos conocías, Brian, lo de la negra Inés? Vaya dato perturbador. Sí. Sí, muy perturbador porque uno por ahí dice, bueno, la cacería de brujas sucedió allá en Europa lejos. No, bueno, acá también ha sucedido, ¿no? Y esto, resaltar lo de los pueblos originarios. Fíjate que venían otras personas de otro lado que no conocían la cultura, que no conocían las formas de hablar y chao. No, eso es pacto del demonio. Atrás, aléjate. Bueno, ahora sí quiero hablar ya un poco metiéndonos, adentrándonos en tema vampiros. Sí, tema Drácula, Hombre Lobo, Frankenstein. ¿Vos fuiste? Ay, sí, me encanta. Me encanta. Bien, ¿qué pensás vos si yo te dijera que detrás de cada uno de los personajes más icónicos que tenemos acá del terror, ¿no? Hay una base científica. Oh, vos me dirás, no, te explota la mente. Sí, te explota la mente porque hoy vamos a hablar de una enfermedad que existió y que se confundió con señales de maldición. Piensen que ustedes antes de la ciencia, antes de llegar al conocimiento científico, estaba la magia. Entonces muchas de estas cosas se explicaban a través de esto. Bueno, acá estás enfermo, no, estás maldito. ¿De qué enfermedad estoy hablando? Te estoy hablando de la porfiria. Bien, la porfiria no solo es una enfermedad, sino que es un grupo de trastornos genéticos raros que afectan la producción del heme, un componente esencial en la hemoglobina, que la hemoglobina es la molécula que transporta el oxígeno a toda la parte, a través de la sangre, a todo el resto del cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo no puede obtener el oxígeno que necesita, se acumulan unas sustancias tóxicas que se denominan porfirinas. Y estas sustancias, la acumulación de esta sustancia tóxica tiene una serie de síntomas. Que acá, cuando yo te diga los síntomas, vas a entender. ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, sensibilidad extrema a la luz solar. Lesiones, ampollas y retracción de la piel en el rostro y en las manos. Orina de color rojo oscuro. Encías retraídas. Si la encía se te retrae, los dientes se te ven como mucho más largos. Dolor abdominal, convulsiones o alteraciones neurológicas. Esto estamos hablando en la Edad Media. En la Edad Media estos síntomas eran imposibles de explicar. No había ciencia ahí para explicar esto. Entonces, claro, estás maldito. Las personas afectadas solían vivir en la oscuridad, con el rostro todo tapado, porque te queda como un poco desfigurado. Y eso contribuyó a la idea de un ser nocturno que evita la luz y tiene como un aspecto aterrador. Ahora, ¿qué relación existe entre la porfiria y los vampiros, Drácula, lo que se te venga a la mente? Bueno, a lo largo del siglo XVIII y XIX, los síntomas de la porfiria se fueron mezclando con supersticiones sobre los muertos vivientes y esto de la sangre maldita, ¿no? Estás maldito. Las personas afectadas tenían palidez extrema, evitaban la luz porque tenían sensibilidad y en algunos casos bebían sangre animal buscando aliviar la anemia o el dolor, ya que en ese momento se creía que si vos tomabas sangre de otro animal, podías como reponer la salud. Entonces imagínense, ves una persona pálida, con el rostro desfigurado, los dientes largos, que encima se está tomando la sangre de un animal, claro. O sea, esa práctica alimentó aún más la leyenda de que los vampiros beben sangre. O sea, fíjense, de ahí viene
toda esta cuestión con los vampiros. Entonces, según historiadores médicos, algunos casos de porfiria fueron reportados en Europa del Este, especialmente en regiones de Transilvania y los Balcanes. Dato no menor, justamente son esos lugares donde Bram Stoker situó la historia de su famoso Conde Drácula de 1897. O sea, Stoker es el muy bueno libro, si no lo leyeron, la verdad que léanlo porque es un espectáculo, nada que ver a las películas, les digo. Fíjense que ahí es donde se han reportado más estos casos y Bram Stoker utilizó estos lugares, Transilvania, como para situar al Conde Drácula. Aunque Stoker no menciona directamente la porfiria, ya para ese tiempo, como el dato curioso sería que un doctor británico, el doctor David Dolphin, presentó una conferencia ante las American Association for the Advancement of Science, titulada Porfiria, vampiros y hombres lobos, donde propuso que los mitos sobre vampiros y hombres lobos nacieron de observaciones erróneas de personas con porfiria. Así que fíjense, una enfermedad que en ese momento no se tenía avances científicos, se desconocía, fueron inspiración para crear el personaje de los vampiros o Drácula y también de los hombres lobo, ¿no? Sí, pero bueno, de ahí viene un poquito la historia. Y obviamente, si pensamos en todos los monstruos y las leyendas, muchos tienen un trasfondo científico o médico. Y ahora vamos a ver cuál, porque te voy a contar del hombre lobo, te voy a hablar del zombie, te voy a hablar del golem. El golem, ¿sabes qué? Lo tenía, pero no lo había relacionado como con un personaje, con algo monstruoso. No lo había relacionado así. Pero bueno, antes de hablar un poquito de esto, te quiero contar sobre Frankenstein. Yo, fiel fan de Frankenstein y Mary Shelley, dice que el monstruo de Frankenstein es quizás el ejemplo más claro. Mary Shelley, o Shelley, no sé cómo se pronunciará, escribió su novela durante una época de avances en la experimentación eléctrica. Científicos como Luigi Galvani y Giovanni Aldini realizaban pruebas aplicando descargas eléctricas a cadáveres de animales y hasta humanos, haciendo que músculos y rostros se movieran. Entonces, imagínense para esa época te invitan a un lugar en donde te ponen un cuerpo en una mesa, le ponen descargas eléctricas y vos ves que ese cuerpo pareciera que recobrara vida. Entonces, la idea de que la electricidad podría como devolver la vida inspiró directamente el mito científico de que el científico juega a ser Dios. Como que si ya pasaste a otro plano, bueno, no, la ciencia como te puede volver a la vida. Hoy esas investigaciones dieron origen a la neurofisiología y al uso médico de la electricidad como la estimulación cerebral o los marcapasos. Fíjense cómo fue avanzando también la ciencia y cómo la ciencia en ese contexto inspiró a que Mary Shelley escribiera este personaje, ¿no? Siempre volvemos a lo mismo, los contextos en donde ocurren las cosas son importantes. Ahora, vos me dirás, bueno, sí, todo bien, Frankenstein es genial, todo bien con el vampiro, pero ahora el hombre lobo. O sea, ¿qué tiene que ver el hombre lobo? Bueno, se cree que podría tener una relación con trastornos genéticos o neurológicos como la hipertricosis congénita, una condición real que provoca crecimiento excesivo de vello en todo el cuerpo. En siglos pasados, las personas con esta condición eran vistas como bestias humanas o castigadas también, cómo no, por brujería. También se asocia con la rabia, una enfermedad que provoca comportamiento agresivo, salivación excesiva y sensibilidad a la luz, características que alimentaron la leyenda del hombre lobo. Fíjate vos, ahí tenés la explicación de cómo surgió.
El, el hombre lobo. Ahora, el zombie. Ay, no sé, a mí me encantan los juegos de zombies. Me fascinan los zombies. Hay gente que dice, yo estoy preparada para cuando los zombies... Sí, yo creo que también, ¿eh? Yo creo que estoy preparada para el zombie. El otro día le pregunté a Esteban, si yo me transformo en zombie, ¿vos me matás? Y me dijo sí. Corta la olla. No, pero me hizo como tipo a la frente. Así sé yo que se mata, me dijo. Bueno, a menos que me bailes thriller, dijo. Ahí capaz que si hago así como el thriller, lo puedo morder y lo llevo, lo convierto en zombie. Bueno, el zombie tiene raíces tanto en la medicina como en la historia cultural. En Haití, acá ya nos vamos para Haití, la tradición vudú hablaba de zombies creados mediante pócimas con, escuchate esto, tetrodoxina, un potente neurotóxico del pez globo que puede inducir parálisis total imitando la muerte. Investigadores como White Davis de la Universidad de Harvard en 1985 estudiaron estos casos y comprobaron que algunas resurrecciones estaban basadas en intoxicaciones reales. Vieron que hay una parte del pez globo que, bueno, esto lo vi por ahí en algún documental, ¿no? De comida, que hay una parte del pez globo, es todo tóxico y hay solo una partecita que tenés que ser como un chef muy especializado para cortarte este pedacito, porque si no, bueno, justamente esa es la toxina de la que te estoy hablando, que en ese momento se consumía y parecía que te morías. Entonces, claro, volvías como a la vida cuando se te pasaba el efecto. Bueno, de ahí viene esta idea del zombie, ¿no? El muerto que vuelve a la vida. Estaba pensando en, hay como una droga también que está por todo el mundo circulando, ¿no? Que también tiene como esta cuestión del zombie. El fentanilo, por ejemplo, ¿no? Tiene como ese aspecto. Fíjense que la ciencia también otra vez, ahí está como el zombie. Bueno, y el golem. Me dirás el golem. ¿Qué viene a hacer el golem? Bueno, este golem es de la tradición judía y es un ser de barro que se trae a la vida por medios místicos y puede verse como una metáfora de la inteligencia artificial o la biotecnología. Hoy los debates sobre crear vida artificial o replicar conciencia humana en máquinas recuerdan mucho a esta leyenda antigua, ¿no? ¿Qué pasa cuando la creación se vuelve incontrolable? Y acá me vino a la memoria el episodio de Los Simpsons, ¿cómo no? Del golem que le iban tirando las acciones, ¿no? Que hacía el golem, era terrible. Sí, te era un golem. Bart creo que le llevaba como le tiraba las notitas. Y revivía con esa nota y hacía lo que vos le pedías. Bueno, en definitiva la ciencia y el terror tienen más en común de lo que parece. Este tipo de vínculos entre la ciencia y la mitología nos recuerda algo importante. Muchas de las historias de terror que hoy celebramos nacieron del miedo a lo desconocido, a las enfermedades, a lo que la ciencia aún no podía explicar. Hoy, gracias al conocimiento médico, entendemos que detrás del mito del vampiro había personas reales, enfermas, marginadas y muchas veces condenadas por la ignorancia de su tiempo. La ciencia en este sentido también cumple un papel humanizador, transforma el miedo en comprensión. Ahí te la dejo picando. Con esta información que fue todo así una detrás de otra para que vos tengas todo ahí. Acá podés volver a mirar el programa si no te acordás, chico, de dónde venía la historia del hombre lobo, la del zombie. Bueno, vas a poder mirarlo después en el canal de YouTube. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta voy a volver con el tema de la trivia, a ver qué tan atentos, atentas estuvieron con la información, porque obviamente las preguntas son en base a la información que se dio. Así que nos vemos en unos minutitos. Bueno, hemos vuelto. Yo me fui. Me olvidé que estaba silenciado. A ver.
volví. Tremendo. Ya estoy. Bueno, sí, ahí vi que habías escrito, Gus. Hola, Gus. Gus puso en resumen saludar a los fantasmitas. Sí, y sí, ya a esta altura ya no queda otra. Bueno, estoy para las trivias. Yo por lo que estoy viendo acá tiene un delay pero impresionante. No sé si es porque yo recién ahora estoy viendo que me levanté. O sea, no sé si es el internet. No sé cómo voy a estar para esperar. Pues si tengo que esperar la respuesta no nos vamos más. Brian se convierte en un zombie ahí. Bueno, voy a arrancar con la trivia. A ver si estuvieron atentos. Arranco con la primera pregunta. ¿Qué enfermedad? Bueno, esta la tendré que haber puesto después, porque recién hablamos de eso. ¿Qué enfermedad real podría haber inspirado el mito de Drácula? Opción: rabia, porfiria, tuberculosis. Opción A, rabia. Opción B, porfiria. Opción C, tuberculosis. Voy a tener que jugar con vos, Brian. Porque acá veo que... sí, lo acabo de decir hace 5 minutos. Tendré que haberla puesto a lo último. Estuve lenta ahí, che. Bien, Gus. Perfecto, muy bien. Es la porfiria, tal cual. Muy bien. Sí, esta enfermedad, como ya dijimos, provoca palidez, cambios en los dientes. Terrible. De ahí nació los vampiros y Drácula. Bien. Voy con la segunda pregunta. ¿El mito del hombre lobo podría estar relacionado con una enfermedad que causa crecimiento de vello por todo el cuerpo? ¿Cómo se llama? Acá me puse pesadita. ¿Cómo se llama esa enfermedad? A, hipertiroidismo. B, hipertricosis. C, lupus. A ver. Acá dice B, pero no sé si la B de ahora, de la... no sé, va con delay, me parece. El mito del hombre lobo podría estar relacionado con una enfermedad que causa crecimiento de vello en todo el cuerpo. ¿Cómo se llama? Hipertiroidismo, hipertricosis o lupus. Yo voy a creer que me están respondiendo ahora. No. Brian dice la C. Acá pusieron... Bien, muy bien, perfecto. Ahí dijeron la B, hipertricosis, también conocida como hirsutismo. Sí, muy bien. Brian, sí, ahí vas mal. Las personas con esa condición eran consideradas bestias o poseídas, alimentando la leyenda de los licántropos. Vamos con la tercera pregunta. La idea de devolverte la vida a un cuerpo muerto mediante electricidad inspiró una de las novelas más famosas de terror. ¿Cuál es? Opción A, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. B, Frankenstein. C, El extraño caso de Benjamin Button. La idea de devolver la vida al cuerpo mediante electricidad inspiró una de las novelas más famosas de terror. ¿Cuál es? Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Frankenstein o El extraño caso de Benjamin Button. Deben leer también el libro Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Muy buen libro también. Para las ciencias... Hay muchos libros que se podrían trabajar en las clases de ciencia, ¿eh? Este sería uno, el de Frankenstein también. Bien, acá Gus, que es profe de lengua también, nos dice que Frankenstein también se considera una de las primeras novelas de ciencia ficción. Ahí nos da un datito más. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Los vampiros también se asociaron con una enfermedad contagiosa del siglo XIX que causaba palidez y tos con sangre? O sea, ya sabemos que habíamos hablado de la porfiria, pero acá también se asoció a otra enfermedad. ¿De cuál se trata? Lepra, tuberculosis o rabia. Los vampiros también se asociaron con una enfermedad contagiosa del siglo XIX que causaba palidez y tos con sangre. ¿De cuál se trataba? Lepra, tuberculosis o rabia. Voy a tirar una pista. Fue una de las enfermedades que hablamos en uno de los capítulos
de las enfermedades que diezmaron a la población humana. Lepra, tuberculosis o rabia. Bien, tuberculosis, muy bien. Durante las epidemias, los enfermos parecían consumidos y sus muertes inexplicables se vinculaban con ataques de seres vampíricos. No me mata cómo todo lo relacionaban con la magia y cosas paranormales. Bien, vamos con la próxima. El mito de zombie podía tener una base real en intoxicaciones con un potente veneno proveniente de un pez. ¿Cuál es? Cianuro, tetradotoxina, arsénico. No me hagan repetir esto de vuelta. Opción A, B o C. Cianuro, tetradotoxina, arsénico. También esto medio que lo mencionamos. Igual, ¿cómo escribirán esto? Me interesa ver cómo lo escriben. ¿Vos cuál decís, Brian? La 2, sí, muy bien. Es la tetrodotoxina. Esta toxina presente en el pez globo puede causar parálisis total. Bueno, lo que ya lo mencionamos en el programa. Bien. El golem. Criatura hecha de barro que cobra vida. Puede verse como un símbolo moderno de qué campo científico actual. A, inteligencia artificial. B, geología. C, botánica. Está buena esa comparación. Me gustó la comparación entre el golem y la actualidad. Fíjate que van cambiando las cosas, pero siempre se va ayornando a la época, se va utilizando paralelismos. El golem, una criatura de barro que cobra vida, puede verse como un símbolo moderno de qué campo científico. Inteligencia artificial, geología, botánica. Muy bien, ahí pusieron inteligencia artificial. Representa el miedo a que nuestras propias creaciones, ya sean de barro o de códigos, los algoritmos, se vuelvan incontrolables. Muy bien. Sigo. ¿Qué enfermedad? No, esta no la voy a hacer. Esta no la voy a hacer porque esta no la hablé, les haría trampa. Bien, las brujas perseguidas en Europa durante los siglos XV y XVII muchas veces eran, ustedes me tienen que decir qué eran, mujeres que realizaban cultos satánicos, curanderas, parteras o mujeres sabias del pueblo, y C, mujeres acusadas por sus vecinos sin pruebas. A ver. Las brujas perseguidas en Europa muchas veces eran A, mujeres que realizaban cultos satánicos, B, curanderas, parteras o mujeres sabias del pueblo, C, mujeres acusadas por sus vecinos sin pruebas. ¿Vos cuál decís, Brian? ¿De qué se me acusa a mí? Mujeres acusadas por sus vecinos sin prueba. Bueno, yo te digo, acaba con delay. Mujeres que realizaban cultos satánicos, curanderas, parteras o mujeres sabias del pueblo, mujeres acusadas por sus vecinos sin prueba. En realidad la respuesta es la B y la C. Está mal, pero no tan mal. ¿Verdad? Acuérdense que las mujeres eran curanderas, parteras o mujeres sabias del pueblo las que las acusaban, ¿no? Justamente por esas prácticas. Y también eran las mujeres acusadas por sus vecinos sin prueba. Esto me caía mal, bueno, chao, bruja. Bien, ¿cuál esta me gusta. ¿Cuál de los 5 sentidos se altera primero cuando sentimos miedo? ¿Cuál de los 5 sentidos se altera primero cuando sentimos miedo? ¿El tacto, la vista o el oído? Ahí te resumí en 3. En vez de 5 te pongo 3. ¿Cuál de estos sentidos se altera primero cuando sentimos miedo? ¿El tacto, la vista o el oído? ¡Qué crack! ¡Qué crack! Muy bien, el oído. Ante el miedo, el cerebro activa la amígdala y mejora temporalmente la audición para detectar sonidos peligrosos, incluso los más leves. Por eso escuchamos cosas cuando tenemos miedo. Sí, es terrible eso. Tremendo. Me encanta que tengas eso. Tremendo y terrible. Esas son como las 2 palabras, tremendo y terrible. Bueno,
Hasta acá hemos llegado al final del programa y esperemos que este viaje por el lado oscuro de la ciencia les haya dejado más curiosidad que miedo. Recuerden, las respuestas no siempre están en los libros de hechizo, pero sí en los laboratorios y en nuestra capacidad de hacer preguntas. Gracias por acompañarme otro miércoles más en Ciencia al Paso, ¿sí? Por Radio Nuevo Día 100.9. Si te gustó el programa, puedes recomendarlo. También podés volver a mirarlo en el canal de YouTube Ciencia al Paso. Gracias por estar del otro lado. Nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós.